saludos correspondientes. A ver, buenas noches, estudiantes de ingeniería de control 2. A ver, ¿cuántos me han dicho buenas noches? Uno, dos, tres. Va mejorando, va mejorando. Ya me siento mejor. Entonces, muchas gracias. Ya, te agradezco mucho. Cualquier inconveniente que hubiera en la parte de los programas, normal, escribiendo un correo lo puedo derivar. No se compliquen. En ese aspecto siempre ha sido así. Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a la clase de hoy día. Hoy día tenemos que hacer el ejercicio de circuito eléctrico y ver también la parte de la simulación del motor. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que a pesar de que hacemos el modelado, a pesar de que hacemos toda la simulación, sigue siendo un resultado que se aproxima a la realidad. No es la realidad en sí. Varios de ustedes han llevado cursos de termodinámica, creo, y de fluidos también. En física han visto temas de eso. En física lo representan por ecuaciones diferenciales parciales, no lineales. Aunque lo representen de esa manera. Y todavía variantes en el tiempo. Aunque lo representen de esa manera, es una idealización. Pero aún así, nosotros como ingenieros, con eso tenemos la información necesaria para mejorar el sistema. Aunque las ecuaciones no nos estén dando el 100%, porque no lo dan, por lo menos nos dará el 98, 99%, pero con esa información nos sirve para mejorar el diseño y tomar decisiones. Hasta, no importa, con un 90% tú ya puedes tomar decisiones. Si no tienes nada de información, no puedes tomar. Si la tomas, te equivocas, normalmente. Perdón. Las simulaciones es para que nos ayuden a tomar decisiones. ¿Se acercan a la realidad? Sí. ¿Son la realidad? No. Solo se acercan. Sea la más compleja de las que fuera. ¿Se acercan? ¿Se pueden acercar un montón? Sí. Pero siempre hay cosas que se escapan. Es normal. Pero en nuestro caso, aunque vamos a trabajar con la incertidumbre, siempre tiene que haber alguien que pueda arreglar esa situación. Que ya, yo les estoy diciendo, bueno, hay incertidumbre, sí, está bien, pero ¿qué? Entonces no podemos hacer nada al respecto. Sí, sí podemos hacer algo al respecto. Para eso están los lazos de control. La parte de retroalimentación hace que esa incertidumbre disminuya un montón. Y también mejora las características del sistema. Disminuye el tiempo de la constante de tiempo del sistema, lo hace mucho más rápido. Con lo cual, el lazo de control es algo que nos ayuda un montón. La siguiente clase, porque ya nos va a tocar la parte ya de ganancias, ahí se les va a mostrar un video de por qué la retroalimentación tiene que ser negativa. Y está relacionado con los conejos. Uno podría decir qué relación existe los conejos con la ingeniería de control. Mucha. Pero ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por lo menos sigan pensando qué relación tienen los conejos con los lazos de control. Entonces, se van a asombrar, créanme que sí tiene que ver mucho. Está relacionada con la población. Pero ya eso lo vemos en la siguiente clase. Entonces, con eso, vamos a dejarlo de acá, porque también lo voy a necesitar. Pero como que primero lo debí haber cerrado, vamos a tenerle confianza que va a aparecer. Pero vamos a lo de los códigos. Tenemos que hacer el de la práctica guiada. Primero vamos a ejecutar. A ver, ¿ya apareció? No, no apareció. Vamos a cerrarlo. Vamos esperando. Seguimos esperando. Ahí apareció. Entonces,
Ah, todavía no aparece nada. Tampoco aparece. Entonces vamos a retroceder. Ya, ¿dónde estaba el ejercicio? A ver, el ejercicio control 2 clase 1. No, control 2. Ah, no, sí, clase 1. Ya, esto es lo que vamos a hacer un rato. Nosotros vamos a empezar primero con la razón del por qué. Y eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Ustedes deben preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Nosotros, créeme, en mi caso, por lo menos, yo me voy a sentir contento que me preguntes por qué, por qué, por qué. Porque de esa manera yo sé que le tienes interés y me haces pensar. Por lo cual, por eso te agradezco. Si algo no supiera, lo sabré. Por lo cual pueden preguntar, no se compliquen en ese aspecto. Ya. El, el modelo del motor ya lo hemos visto. Ahora, hay cosas que tenemos que tener presentes. Todas las cosas son definiciones. Esta resistencia es una definición. Esta inductancia es una definición. El voltaje contra el electromotriz también es otra definición. Entonces, la inercia también es otra definición. El torque de carga, otra definición. Torque de motor, otra definición. De flujo, definición y así. Todos son definiciones. Pero con esas definiciones podemos obtener información. Para nosotros mejorar el diseño, necesitamos de la información. Por lo cual, nosotros tenemos que definir varias partes del sistema. Y esas partes del sistema las tenemos que transformar en data. Entonces, cuando nosotros definimos algo, ese algo es para siempre. La masa ya la hemos definido como masa, sabemos que nos está entregando una información y en todo el tiempo va a seguir siendo masa. Igual cuando tú ves una mesa, ya la definiste, es mesa, y siempre va a ser mesa. Estos conceptos que les estoy mencionando, que parecen tal vez un poco tontos, tienen mucho impacto, debido a que las ecuaciones diferenciales son formadas por definiciones. Entonces, la combinación de las definiciones y de cómo se relacionan unas definiciones con respecto a otras, es que se generan las ecuaciones. Por lo cual, al obtener esas ecuaciones, nosotros necesitamos tener esa información, utilizamos los sensores. Con los sensores obtenemos esa información. Y podemos tener así una retroalimentación de la información de esa definición. Entonces, ahí ya no parece tan tonto. Ahora sí ya tiene sentido. Con eso, nuestro objetivo, sabemos que todos esos son definiciones, que al final todo eso se va a transformar en señales. Pero nuestro objetivo final, ¿cuál es? Llevarlo a matrices. Bueno, borro esto porque eso tengo que explicarlo después. Ya. La verdad que el iPad es muy útil. La verdad que es muy útil. Ya, sigamos. Entonces, faltaba un puntito. Ya, apaga por un ratito. No sé, por... Ya, acá está. Entonces, nuestro objetivo es llegar a matrices. Porque en la clase de ayer nosotros vimos que hemos encontrado la solución de un sistema homogéneo y un no homogéneo. Pero lo hemos hallado de una manera analítica. Todo eso lo podemos llevar a programación. La ventaja de la programación es que de esa manera nos aligera la carga, ya que al final nuestro objetivo es analizar la información. ¿Ya? Entonces, esto de acá, sabemos que lo tenemos que poner dentro de las
programación. Pero vemos que acá aparece la definición resistencia, la definición inductancia y cada uno de estos componentes. Pero ¿de dónde se obtienen? Se obtienen de acá. Ayer ya vimos con sus nombres respectivos y qué es lo que hacen. Pero ahora acá viene otra pregunta. ¿Pero esos valores serán siempre iguales a los que se espera cuando uno ha comprado el motorcito? Porque no se está fabricando un solo motorcito. Son miles y miles de motorcitos. Entonces, los miles y miles de motorcitos tendrán los mismos valores. No llega a preguntarse eso. No, no tienen los mismos valores, son muy próximos. Pero, entonces, ¿por qué colocan esos valores? Porque a la hora de fábrica, ellos no trabajan con una recta. Ellos no obtienen información de rectas, ellos obtienen información de puntos dispersos, que ese es el comportamiento del sistema en el tiempo, por lo cual lo ajustan a una curva. Como lo ajustan a esa curva, dicen, ah, ya, entonces, si es una pendiente, ya sabes que va a ser representada a través de una constante. Y esa es la que tú defines para todos los equipos que están clasificados como motores de una tal gama. Pero eso no quiere decir que todos los motores van a tener los mismos valores, no. Van a tener pequeñas dispersiones. En otras palabras, acá te dice que la corriente nominal puede llegar hasta 1.08, puede ser que sea 1.09. Te dice que la eficiencia es 83, puede ser que sea 82.9. Pues acá te dice que la resistencia es 1.62, puede ser que sea 1.61999 o 1.621. Entonces, existe dispersión. A pesar de que tenemos la hoja de datos, hay dispersión. Pero si no tuviéramos la hoja de datos, la dispersión sería peor, porque no tendríamos nada. La hoja de datos nos indica algo próximo a la realidad. Pero aún hay dispersión. El lazo de control nos va a ayudar a corregir todo eso. Pero ahora uno puede decir, pero ¿y si no tienes la hoja de datos? Haces identificación del sistema. Y con eso puedes trabajar tus algoritmos de control. Pero ahorita vamos a trabajar con la parte de datos. Ya en control 3, ahí se trabaja ya con identificación. A ver, pregunta. Sí, Esto está relacionado con el hecho de que todos los componentes fabricados no tienen siempre la misma calidad de materiales, ¿no? Y pueden resultar varianzas en su funcionamiento. correcto. Ah, vale, vale. Está bien, gracias. Con lo que menciona su compañero, justamente tenemos que tener presente lo siguiente, que con los valores que nosotros trabajamos, siempre va a haber incertidumbre. Hasta cuando compras una resistencia hay incertidumbre, porque te dice hay tolerancia. Aunque lo midas con el multitester que tienes, hay incertidumbre, porque otro va a venir con otro multitester y va a haber una medida diferente. Por lo cual van a decir, ah, tengo que ir al patrón. Pero esos patrones son recontra carísimos. Pero ahí también habría incertidumbre porque se está considerando a una determinada temperatura. Pero cuando se está trabajando, cambia la temperatura. Por lo cual sus propiedades cambian. Entonces, en todo hay incertidumbre. Pero tenemos que solucionarlo. Por eso somos ingenieros, o futuros ingenieros. Tenemos que buscar una solución y que con lo cual se obtenga un resultado aceptable. Entonces, ya sabemos que la dispersión existe, no nos tenemos que preocupar por eso, con lo cual toda esta información de acá sabemos que la podemos representar o reemplazar con la data que está acá en la hoja de datos. Si no tuviéramos la hoja de datos, tendríamos que hacer identificación. Identificación es la alternativa cuando no puedes hacer el modelado
O bueno, puedes hacerlo, pero tu modelo no te da mucha certeza. Y la otra alternativa es también con identificación, pero ya interviene la parte de redes neuronales en la parte de redes radiales. Eso lo van a ver en inteligencia, bueno, eso la parte de redes neuronales lo van a ver en inteligencia artificial y la parte de identificación lo ven en control 3. Entonces, sigamos. Con lo cual, tenemos que llevar todo esto al sistema y no vamos a poner a ver eso, vamos a ponernos a analizar, porque esto es lo más importante para nosotros, analizar. Sabemos que todo esto de acá son las características del motor. Ayer definimos por qué vale torque nominal entre velocidad nominal. La razón, de todas maneras, la vuelvo a aclarar, que siempre es necesario, viene de acá, donde definimos que como está yendo a la estabilidad, eso quiere decir que la velocidad se va a estabilizar en algún momento, por lo cual esto se va a hacer cero, porque la derivada de una constante, porque la velocidad se ha estabilizado, va a ser cero. Acá, el torque de carga, consideramos que no hay carga para facilitarnos, por lo cual la fricción viscosa va a ser el torque nominal entre la velocidad. Realmente no es torque nominal, sino es cualquier torque y que le corresponde a tal velocidad. Pero yo ya para hacerlo en forma estándar, digo nominal, velocidad nominal y sale este F. Y al final, como sé que es un equipo nuevo, le multiplico o lo divido entre 100, porque la fricción es pequeñísima. Está nuevo, completamente nuevo. Y acá también nos hace pensar algo. Este término no es una constante, está variando, porque si analizamos la ecuación, cambia la velocidad, cambia este F. Entonces, acá sabemos que ya estamos teniendo un poquito más de incertidumbre, pero estamos trabajando con los valores máximos. Ahora, ¿la incertidumbre se puede absorber? Sí. Normalmente en el diseño, tú siempre le das un margen más para absorber todas esas cosas que no se han considerado en el diseño. Y eso ustedes lo deben haber visto en algunos cursos como factor de seguridad, en la parte de diseño de estructuras y en la parte de motores eléctricos como factor de seguridad también, en el cual se puede trabajar por un tiempo adicional sobrepasando sus características de su placa. Por lo cual, todo eso es probable que lo hayan visto. Sigamos. Entonces, nosotros tenemos que definir qué vamos a controlar. Puede ser que controlemos posición, velocidad. Entonces, si vamos a controlar en este caso posición, nos recordamos que como es el motor, primero se le tiene que aplicar un voltaje, pero ese voltaje va a hacer que circule una corriente y entonces sabemos que esa corriente tiene una derivada, por lo cual va a aparecer como variable de estado. Sabemos que va a aparecer la velocidad, pero como que tenemos también que encontrar en la posición porque eso nos está pidiendo, hacemos la parte de la integración, por lo cual también ahí está la otra variable de estado, ya que integración y derivada van de la mano. Entonces, vemos que hay tres variables de estado. Entonces es lógico que la matriz A, que es la matriz de información, porque contiene toda la información del sistema, sea de 3. La matriz B es la matriz de cómo va a ser amplificada la señal de entrada. La matriz C es la que nosotros estamos definiendo. La D aparece cuando se le deriva a la señal de entrada
También hay en otros casos que aparecen. Esto les voy a mostrar en la siguiente clase. Ya, sigamos. Entonces, pero que les muestre la siguiente clase, también sé que no es práctico ese sistema, pero bueno, lo presentan. Aunque no sea práctico, es necesario que sepan que existe. Digamos. Entonces, acá, como hemos visto que corresponde a la posición, velocidad y corriente, son tres variables de estado, porque quieres controlar posición. Pero si quieres controlar velocidad, solamente son dos. Tendrías la corriente y la velocidad. ¿La puedes poner en cualquier orden? Sí. Pero cuando veamos más adelante, vamos a ver que realmente lo conveniente es que lo que vamos a controlar tiene que estar arriba, ya que de esa manera nos va a facilitar la formulación de las ecuaciones. ¿Ya? Hasta ahí, ok. Ya tenemos las matrices C de espacio de estados. Esta parte de controlabilidad lo vamos ya a ver la semana que viene, pero lo que consiste es decirte, mira, sistema, tú eres controlable. No me importa que seas inestable, yo te voy a controlar, porque te está diciendo esto que es controlable. Entonces, si es controlable, lo puedes controlar. Qué fácil. Por ejemplo, un sistema de péndulo invertido es un sistema inestable, pero es controlable, por lo cual lo puedes llevar a la estabilidad. Ahora, también tienen que tener presente que todo no se le va a poner lazo de control. Algunas cosas sí, a otras cosas no. Si es inestable, de hecho, tienes que ponerle lazo de control porque es inestable. Pero si ves que va a mandar a una estabilidad con lazo abierto, y si ves que no necesitas obtener la retroalimentación, como en el caso de la lavadora o la licuadora, simplemente la licuadora, no le pones ahí ningún lazo de retroalimentación. Entonces, ustedes van a tener que definir cuándo se debe usar y cuándo no. Sigamos. Acá están los eigenvalores, que ya lo hemos visto. Acá están también los polos, pero es para hallarlo en su forma factorizada. Eso lo vamos a ver más adelante, pero todo esto nos va a servir para pasarlo al sistema a su forma canónica controlable. Esta W la vamos a ver todavía la semana que viene, que es un factor que se va a usar para la conversión y para poderlo llevar a su formato canónico controlable. Ahora, aunque lo llevemos al canónico controlable, el motor no se ha transformado. Tú miras al motor, el motor dice, ahora te voy a llevar al canónico controlable de ida al diagonal, transfórmate motor. No, el motor sigue igualito. Entonces, las transformaciones que se están haciendo sirven para mejorar el cálculo de las ganancias. Pero en nuestro caso, no lo vamos a hacer. Solamente lo vamos a realizar para la parte de la determinación de las ganancias. Porque al final estas ganancias se van a utilizar a las ecuaciones generales que hemos encontrado desde el inicio. Porque el problema es que al llevarlo a la forma canónica controlable, observable, se pierde dimensión. Mejor dicho, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. Si le cambiamos las configuraciones de las matrices, el resultado en la salida va a ser el mismo que en el formato original o en el formato transformado, pero sus variables de estado van a cambiar. Eso lo vamos a ver ya con el siguiente ejercicio, todavía un preámbulo, porque eso corresponde en la semana que viene. Con lo cual, digamos, acá lo está pasando de espacio de estados a función de transferencia. De esa manera lo podemos analizar con BODE y método de las raíces.
Ahora, esta parte, esta parte de acá indica una diferencial de tiempo chiquitita. Normalmente, en los códigos que ustedes van a ver, no aparece eso. Y a lo sumo aparecerá 0.001. En mi caso, yo tengo que hacer eso para que funcione. ¿Por qué? El motor con el que estamos trabajando trabaja con valores chiquitos. Si le multiplicas ese -3 por -4 sale a -7. Como es un valor -7, eso quiere decir que tienes que trabajar con valores de ese rango. Normalmente en ingeniería de control y en ingeniería en general, tienes que ponerle 7 cifras significativas para obtener resultados adecuados. Algunos trabajan con 12, ya hay otro que es exagerado con 15. MATLAB te trabaja con 20 y tantos y lo puedes cambiar también. Entonces, en el caso de nosotros, con que trabajemos con 7 cifras significativas, estamos teniendo un resultado aceptable. Y especialmente para estos sistemas que les estoy mostrando donde tienen valores muy chiquitos. Digamos. Y sigamos. Ya. Acá estoy considerando el tiempo inicial. Acá está el diferencial de tiempo. Y acá está el tiempo final. Estas son las condiciones iniciales de la homogénea. Y estas son las condiciones iniciales de la no homogénea. Vemos que la respuesta total es la suma de las dos. Acá la señal de entrada 1, este es un contador. El torque le ponemos 0. De ahí ustedes lo pueden variar, no hay ningún inconveniente. Y empieza la ejecución. La señal de entrada la puedes trabajar con una rampa, una sinusoidal, puedes crear tu señal y ves cómo se comporta el sistema. Ya, en este caso, como es demostrativo, con un escaloncito, porque en este caso este 1 representa un escalón. Entonces, este escaloncito es nuestro caballito de batalla. Ese escaloncito se va a tener que guardar acá. También se va a tener que guardar en qué tiempo sucedió. Entonces, acá lo que estamos haciendo es guardar las variables de estado para poderlas graficar y poder analizar. La parte de acá corresponde al x puntito más ax, pero en este caso, como es homogéneo, la señal u vale 0. Por eso solamente aparece ax, perdón, aparece ap por x. La salida es esto. Cosas importantes, la AP es la matriz de la información. La CP es la matriz de la salida en la cual nosotros la definimos. Otra acotación. Cuando lleven identificación de una señal, no esperen que la CP les va a salir un valor bonito de 100. No, no les va a salir. Les va a salir por órdenes. Pero ahorita como nosotros estamos haciendo la formulación, nosotros definimos qué es lo que tiene que suceder. Ya, digamos. Entonces, con eso, diríamos, allá, ya tengo la salida, ya tengo la entrada. ¿Y esto qué es? Esta es la integración de Euler. ¿Pero para qué me sirve? ¿Cuál es el objetivo de hallar estas gráficas? El objetivo de hallar estas gráficas es encontrar las soluciones. ¿Pero quiénes son las soluciones? Un ratito voy a tomar agua.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Ya, continuamos. Un poquito de ronquera. Ya un rato más doy un pequeño break. Entonces, en este caso, quiero ver si están ahí. Sí, sí están ahí. Ya. Con lo cual, ¿dónde estamos? Acá. Nuestro objetivo es encontrar las soluciones. Las soluciones son las variables de estado. Y esas son las que estamos graficando. Y acá estamos viendo su salida, que es la que hemos definido que va a ser igual que la de acá. Por lo cual, como nosotros lo estamos diseñando, lo estamos usando análisis lógico para que las cosas funcionen, nosotros estamos teniendo el control. Entonces, el detalle era esto. ¿Qué es esto? Si lo queremos ver en forma algorítmica, esto vendría a ser el futuro, el presente, más la tendencia, por cuánto quieres que se proyecte esa tendencia. Eso es si lo quieres ver en su forma algorítmica. Pero ¿para qué me sirve eso? Yo necesito saber cuánto vale el sistema en el futuro. Porque si lo vemos de manera lógica, tú tienes este puntito acá, pero tú quieres saber cuánto vale el puntito de arriba, ¿verdad? Y cuando ya tuviste el puntito de arriba, ahora quieres saber cuánto vale el siguiente puntito. Pero todos te estás basando con la información del puntito anterior y con la información del sistema. Entonces, con eso diríamos, pero ¿dónde está la información del sistema? Porque acá yo no veo dónde está la información del sistema. Acá tú me dices futuro, presente, tendencia y cuánto se extiende esa tendencia. Acá está la información. Este, que es la derivada, ahorita lo vamos a ver en forma gráfica, es acá. Y ese es el X puntito. Ese es el H puntito que hemos visto. O lo del motor, todos los puntitos. Y eso me está diciendo que es igual a la información por todas las variables de estado que son obtenidas a través de los sensores. Entonces, esta proyección o esta tendencia vendría a ser a la información multiplicada por los valores sensóricos, que vendría a ser la corriente, velocidad y posición. Entonces, ya tiene sentido. Ya estoy teniendo una mayor información. Estoy viendo cómo la información de los sensores está siendo afectada por la información del sistema para obtener un resultado que está variando en el tiempo. Entonces, esa la estoy trasladando acá. Y lo voy a multiplicar con este diferencial de t y vimos que ese diferencial de t estaba arriba y que era bien chiquito. ¿Está? Porque nosotros necesitamos tener proyecciones que sean lo más cercano a la realidad. Por lo cual ese diferencial de t tiene que ser pequeño. Si yo le pongo un diferencial de t1, falla. Entonces, con eso vamos a ver gráficamente qué significa. Y cerramos esto. Lo volvemos a abrir. A ver, ¿alguna pregunta por si acaso? No hay. Ya, esto ya lo vimos. Vamos a ver dónde tengo un pequeño espacio. Ya, acá.
Borramos. Imaginémonos esta curva. Y que esta curva es de la altura del tanque. Entonces, nosotros definimos un puntito acá, puntito 1. Pero yo quiero saber cuánto vale el puntito 2. Por lo cual, me voy a apoyar de la información del puntito 1. Pero para eso tengo que ver cuál es la tendencia del puntito 1 a través de una derivada. Y multiplicarlo por una variación. Pero queremos ver de dónde sale eso, porque ahorita se los estoy diciendo muy teórico. Entonces, van viendo la lógica. El acá está. El H2 va a estar en un tiempo t más una variación de tiempo, porque se supone que es el futuro. Y eso va a ser igual al H1t, porque esa es la información que tengo del presente, más la derivada de, ¿cómo se llama? La derivada, en este caso de h con respecto al tiempo, multiplicada por la variación de tiempo. Cuando uno ve eso, todavía dice, no, pero todavía me lo estás diciendo porque te lo has memorizado. Entonces, vamos a hacerlo más simple, para que podamos todos entender. Pero ya no le quiero decir derivada de h con respecto al tiempo. No, ya no quiero. Ahora yo quiero decirle variación de h con respecto a la variación del tiempo. Porque esto, cuando lo llevo al límite de una variación del tiempo que tiende a cero, se convierte en derivada. Entonces digo, ya, con este voy a trabajar. Con este es más intuitivo. ¿Ya? Entonces, acá le pongo variación de h entre variación de tiempo. Entonces, le volamos este y este, porque es el mismo variación de tiempo. Por lo cual, h2 vendría a ser igual a h1 más esta pequeña variación de h. Por lo cual, ahora sí tiene sentido por qué trabajarlo con una derivada. Porque nos estamos aproximando al valor lo más posible, porque estamos haciendo que el tiempo se tienda a lo más chiquito a cero. 8, estamos haciendo que el tiempo se tienda a cero. Ahí está. Pero con eso obtendríamos la solución de la parte 2. Porque esto de acá está sucediendo en un tiempo 1, tiempo 2, y acá estaría una H1 y acá estaría una H2. Por lo cual, la parte de acá sería una variación de H. Y la parte de acá sería una variación de tiempo. La derivada se hace en el presente, que tendría que ser el puntito 1. Por lo cual, se hace en esta parte, que vendría a ser lo de acá. Pero como necesitamos que sea homogéneo, si esta es altura, este también debe ser altura. Por lo cual, lo estoy multiplicando por la variación de tiempo. ¿Ya? Con eso, diríamos que ya tenemos un resultado, ¿sí? Pero también queremos ver algo más. Esto de acá. Con eso todavía se va a entender un poquito mejor. Cuando nosotros hallamos la ecuación de la altura del tanque, daba esto. Pero vemos que acá aparece el h punto. Esta es la ecuación diferencial. Y acá está la misma lógica. El h en un tiempo más una variación de tiempo, porque esto está en el futuro, va a ser igual a lo que está en el presente, más la derivada con respecto al tiempo. Pero ¿cuánto vale la derivada de h con respecto al tiempo? Vale todo esto. Y todo esto se introduce acá. Y todo eso se multiplica por esa pequeña variación de tiempo que coincide con esta de acá. Entonces, la formulación de acá, la formulación gráfica de acá, en donde hemos considerado de esta manera para que sea intuitivo, y lo hemos llevado al límite para que obtengamos el valor más cercano del 2 al 1 y lo estamos multiplicando por la variación de tiempo para que mantenga la uniformidad en la dimensión. Todos esos son definiciones. Lo que estamos haciendo es jugar con las definiciones para obtener una información. ¿Ya?
A esto se le llama integración de Euler. Entonces, lo repetimos en forma algorítmica. Al repetirlo en forma algorítmica, acá está el futuro, acá está el presente, acá está el X puntito, que ya lo hemos visto acá, y acá está el diferencial de tiempo. Con eso que estoy hallando, el futuro. Pero solamente lo voy a poder hallar si, solo si tengo la información. Si no tengo la información, no hallo nada. Me quedo volando por ahí. Entonces, es importante tener la información. Ahora, con eso ya tengo el futuro y guardo la salida, que ya sabemos que es la que se obtuvo acá, para poderla graficar. Y después este futuro se va a convertir en presente. ¿Cuándo? Lo bajamos. Imagínate que no está esto, ahorita lo voy a explicar. Lo bajamos y llega len. Cuando llega len, regresa a la parte de arriba y al regresar a la parte de arriba se convirtió en presente. Con lo cual, esa información se guarda acá y ahora acá ingresa como presente, lo que había sido futuro anteriormente. Y así en forma cíclica. Como ven, lo que ustedes tienen que tener presente es que tienen que llevarlo a programación para poder analizar los datos. ¿Ya? Por lo cual, con esto que hemos hallado hasta la salida, esto solamente corresponde a la parte homogénea. Ya, parte homogénea está bien. Pero esa parte homogénea correspondería a este gráfico de acá. ¿Ya? Vemos que con eso tenemos esta parte. Ahora faltaría la de acá, la parte no homogénea. Entonces vamos a la parte no homogénea. Igual tenemos que guardar toda la información para poderla graficar. Seguimos guardando porque esta se refiere a la posición, velocidad, corriente. Ahora, acá, este es el X puntito igual a AX más U. Donde esta parte de acá, ¿de dónde se obtuvo? Se obtuvo de acá. Es esto. Porque nosotros solamente lo habíamos hecho en esta parte, pero ahora le estamos introduciendo esto. ¿Ya? Entonces, esa parte que se está introduciendo es la que está acá en azulito. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con torque cero. Después ustedes lo pueden modificar y ver qué es lo que pasa. Entonces, con eso estoy obteniendo el X puntito. Acá están todas las derivadas de las variables de estado. Técnicamente lo estamos viendo en forma discretizada, no digital. Esto no es digital, está discretizado, es muy diferente. No está llevado, no está codificado todavía, no está cuantificado. Solamente es como si estuviéramos agarrando pequeños puntitos de la curva. Y eso es por lo que estamos usando la integración de Euler. Pero cuando hacemos esta variación de tiempo que tienda muy chiquito, se puede considerar como si fuera un tiempo continuo. Entonces, sigamos. Con eso, como ya sabemos que este es el X punto igual a AX más BU, aparece ahora el U. Es ahora homogéneo. Perdón, porque es no homogéneo. La salida es esta. También ya la conocemos. Y otra vez tiene que aparecer la integración de Euler. Ya lo hemos explicado que consiste. Este es el futuro. Este es el presente. Esta es la tendencia. ¿Y cuánto quieres que se amplifique esa tendencia? La idea es que sea chiquito. Porque la idea es que todos estamos viendo en el sistema continuo, por lo cual esa variación tiene que considerarse lo más no posible al continuo. ¿Ya? Con lo cual, guardo la salida, aumento el contador y otra vez hago bucle
Y ya está. Acá aparecen más letritas, que es la parte gráfica, más letritas. Acá me está preguntando, acá es para ver la estabilidad con los eigenvalores. Acá, como vemos, la estabilidad es estable si todos sus valores están en el lado negativo, incluyendo el cero. Pero al incluir el cero, ya se le está considerando críticamente estable. La controlabilidad es para ver que se puede controlar al sistema, aunque sea inestable. Y acá se puede verificar con el rango o con la determinante. La observabilidad es para verificar si podemos virtualizar los sensores. Pero para virtualizar necesitamos tener la información. Bueno, no solamente la información, necesitamos tener la señal de entrada y las señales de salida. Acá también lo mismo el rango, no debe perderse. Y con lo cual se vuelve a repetir para la velocidad. 8. Para la velocidad sigue siendo el mismo formato, por lo cual ustedes lo pueden analizar para obtener los resultados, con lo cual no hay diferencia. En eso, nuestro objetivo es conseguir estas gráficas. Ahora, después le vamos a tener que poner lazo retroalimentado y también generar estas gráficas para ver cómo se ha mejorado el comportamiento o ver si realmente se está controlando lo que nosotros esperamos. Entonces, el siguiente ejercicio va a ser el de acá. Este siguiente ejercicio es para que verifiquen, porque ya hemos hecho un sistema de tanque, ya hemos hecho lo del motor, ahora nos falta un sistema eléctrico. Entonces, en realidad puede entrar cualquier tipo de sistema. Lo que necesito que se visualice es que todo lo podemos simular. Y con eso podemos analizar los resultados y ver qué podemos mejorar. Y lo que es recontra importante es obtener la información obtener la matriz de información. La matriz de información es la matriz de estados, que es la matriz A. ¿Alguna pregunta? Si no, ya el break correspondiente. ¿Una pregunta? Bonita. Ya. 15 minutitos de break, porque ya nos falta poco. Un ejercicio más y de ahí les dejo su tarea también. Ya. 15 minutitos.
Bueno, empezamos. Ya con esto ya prácticamente nos falta poco. La semana que viene tenemos que avanzar regular. En realidad lo que más demora son las demostraciones para el entendimiento. Después, como ya tienen todos los códigos, les va a ser mucho más fácil las cosas. A ver, vamos a ver cuántos hay. Hay un caído. Ya, continuamos. Acá hay un detalle. Uno se puede preguntar, ¿dará lo mismo los resultados de Proteus que los resultados de MATLAB? ¿Tendrá una ventaja Proteus? ¿Tendrá una ventaja MATLAB? ¿O los dos son equivalentes? Pueden surgir varias preguntas. En verdad, desde mi punto de vista, con MATLAB y Simulink, o en general con código, puedes interpretar cualquier comportamiento de cualquier sistema. Entonces, o resolver cualquier tipo de algoritmo. El detalle es qué tanto tiempo te va a tomar en resolverlo. Ese es otro detalle. Entonces, con eso, tenemos que ver una forma de cómo llevarlo llevarlo a programación. Por lo cual, lo primero que se tiene que hacer es obtener su modelo físico del sistema. Con eso, otra de las preguntas que surgen es, ¿cuántas variables de estado va a tener este sistema? En la parte de circuitería, tenemos la ventaja de que siempre los condensadores y los inductores van a venir acompañados de su ecuación diferencial. Por lo cual, hay tres almacenadores de energía, la inductancia y la capacitancia. Por lo cual, hay tres variables de estado o tres ecuaciones diferenciales. Además, vemos que tiene dos entradas, que es la del voltaje de alimentación y la corriente. Aunque sabemos que esta corriente con esta resistencia la podemos llevar a un voltaje con su resistencia, aplicando Norton-Thevenin, pero como el ejercicio está así, este ejercicio es normal. Entonces, nosotros tenemos que plantear las ecuaciones. Uno podría decir, yo lo puedo plantear con mallas. Y le va a salir. Pero va a tener una matriz diferente que la que está acá. Pero va a obtener también los resultados. Porque el circuito no ha cambiado. Por eso una de las cosas que se va a ver ya la semana que viene son sus transformaciones. Y que de una se puede llevar a la otra. Sigamos. Pero en este caso lo vamos a hacer de la manera clásica. Con el sistema convencional de corrientes, ya saben que es al revés. El electrón va en sentido contrario al convencional, pero las ecuaciones son las mismas. Y además, el voltaje es una invención para poder medir el efecto de algo. Si ustedes ven, antiguamente pasaba una corriente por una determinada bobinita
y generaba, y eso estaba conectado a una agujita y generaba una deflexión. Por lo cual, con eso vieron que existe una relación de la corriente con la deflexión, por lo cual con eso vieron que se podía representar por medio de voltaje. Entonces encontraron una forma de relacionarlo. Y apareció el instrumento, tenemos el multímetro, o en este caso el voltímetro en ese tiempo, y con eso hacemos nuestras mediciones. Y esas mediciones nos sirven para poder analizar los circuitos. Ese instrumento ha sido diseñado para obtener el voltaje. Y con eso nosotros podemos modificar los bloques de las resistencias, inductancias, condensadores para obtener nuevos diseños con nuevas propiedades, pero como ya hemos diseñado el multitester, en la cual estamos, bueno, en esa época el voltímetro, en el cual relaciona la corriente con la fuerza de la deflexión de una agujita en función del campo magnético que se genera al momento que pasa la corriente a través de la bobinita, ya tienes algo para medir. ¿Ya? Eso ténganlo en mente. Ya, sigamos. Entonces, con esto, sabemos que esto va a ser la entrada y la otra entrada. Ahora, ¿cuál es la información del sistema? La información del sistema son estos valores de las resistencias, inductancias, condensadores. Esa es la información del sistema. Cuando ustedes han armado, aunque acá esté el nodo, ustedes ponían un cable, ese cable tiene una resistencia, aunque sea chiquita, la tiene. Pero estamos haciendo una simplificación que no tiene. En la vida real sabemos que sí, pero para los valores con los cuales se están trabajando, no se le considera. Pero si estuviéramos trabajando con niveles de voltaje muy chiquititos, prácticamente ahí ya se le debería considerar. Y cuando lo llevamos a nivel atómico, mucho más. Sigamos. Les voy a volver a repetir para que lo tengan en su mente. Los instrumentos han sido diseñados para poder hacer mediciones de las cosas y mejorar los diseños y analizar esos resultados. Pero el voltímetro se basa mucho en la circulación de electrones. Los electrones, a lo sumo, cuando tú lo miras en un electrón de fuerza atómica, tú lo ves como una nube electrónica, al cual está acoplado al mismo átomo, para generar una determinada configuración de una molécula. Si lo llevas a ese tamañito, dices, pero ese tamañito no se parece al multitester. No, pues, lo que tú tienes del multitester es una representación de la cantidad de corriente o energía que está siendo transferida de un sistema a otro. Y con eso se hace el análisis. Ahora, ¿cómo está formada esa energía? Ya eso a nosotros, desde el punto de vista técnico, no nos interesa. Desde el punto de vista físico, sí. Sigamos. Con eso, vamos a analizar. Vamos a definir cuáles son las resistencias. Bueno, le vamos a poner una simbología. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Acá está la corriente que entra y también un voltaje que entra. Entonces, primero vamos a analizar este sector. Borramos esto. Necesitamos 3 ecuaciones. Por lo cual, esta corriente se va a dividir en este caminito y en este caminito.
Por lo cual, la corriente Z1, que es la de acá, va a ser igual a la corriente Z2, que es la del condensador, más la corriente del inductor, que es la Z3. Hasta ahí, chévere. Nos recordamos. Ahora, aparece acá la corriente de Z3. Z3 tiene Z1. Como acá tenemos un nivel de voltaje, sabemos que ese nivel de voltaje va a perderse porque está pasando por una resistencia, por lo cual va a haber una caída de tensión. ¿Ya? Y eso lo verifica el mismo multitest, que es nuestro instrumento de medición. Entonces, acá hay un voltaje VI, se va a restar este voltaje del condensador 1 y se va a dividir entre esta resistencia para obtener esta corriente. Ahora, nosotros vamos a poner una referencia, vamos a definir una referencia, que es esta. Vamos a definir que este es 0. Pero este 0 solamente le corresponde a este circuito. Este 0 no necesariamente tiene que ser el mismo 0 que otro circuito en el cual no estén conectados sus GNDs. Pero en este caso, como solamente estamos viendo uno, es 0. Entonces, la corriente de acá, de la Z1, va a ser voltaje de la alimentación, menos el voltaje del condensador, que es justamente la que coincide con el voltaje del nodo, dividido entre la resistencia. Y eso va a ser igual al voltaje del condensador en Z2, que está de acá. Y eso que va a ser igual, nos recordamos cuánto debe valer el voltaje del condensador. El voltaje del condensador debe ser igual a la capacitancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. A ver, estoy hablando piedras, al revés. Entonces, la corriente del condensador debe ser igual a la capacitancia por derivada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que solamente va a existir corriente siempre y cuando haya una variación de voltaje. Ese es su significado. Si no hay variación de voltaje, no hay corriente. En el caso del voltaje de la inductancia, va a ser esa ecuación la que la define. La inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces eso me está diciendo que si no hay variación de corriente, no hay voltaje en la inductancia. Entonces esas dos ecuaciones son las que van a gobernar este sistema. Borramos. Entonces, como sabemos que es la capacitancia, acá está, por la derivada del voltaje del nodo C1, que coincide con el condensador, con respecto al tiempo. Porque en realidad vendría a ser el voltaje de C1 menos este voltaje de este punto de acá. Pero como este punto de acá vale 0, solamente vendría a ser BC1. Entonces quedaría BC1 con respecto al tiempo multiplicado por su capacitancia. Y acá la corriente del inductor, que es la de acá, que correspondería a IZ3. ¿Ya? Con eso tendríamos ya esta ecuación y nos pondríamos a procesar, porque el objetivo es encontrar las derivadas, por lo cual a este lo tenemos que dejar solito. Al hacer la división da esto, y el de acá, y esta corriente la estoy pasando al otro lado, que vendría a estar acá. Y este término de acá es el de acá. Despejo al BC1 puntito, con lo cual me da esta ecuación. Entonces ya hemos encontrado nuestra primera ecuación. Hemos utilizado esta parte de acá. Ahora vamos a utilizar la otra parte, la de acá.
Por lo cual, acá está la corriente de Z, más la corriente de la fuente de corriente, va a ser igual a la corriente del condensador, más la corriente de la resistencia. Porque en realidad esta corriente, más esta de acá, se están distribuyendo para este sector. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que ver en las ecuaciones. Lo voy a girar. Acá está la corriente de la acá está la corriente de la inductancia. Bueno, primero como Z3, para guardar el orden. Acá está la IZ3, acá está la IS, acá está, y eso se va a igualar a la IZ4, que es la de acá, y es más la IZ5, que es la de acá. La IZ3, que es la de acá, va a ser la de inductancia. Acá va. Lo borramos porque ya sabemos de dónde se obtuvo eso. Pasa acá. Ahora, la fuente de corriente, sabemos pólito. Pasa acá. Ahora faltaría esta y esta. Vemos que acá está el voltaje del condensador 2. Como sabemos que esto es cero, por definición, no quiere decir que es cero con respecto a otro circuito, porque no lo es, sino es cero para ese esquema. Entonces, con eso, vemos que acá también va a ser BC2. La resistencia que hay acá, la consideramos que es cero. Por lo cual, la corriente que está circulando por la resistencia va a ser BC2 entre 1 ohm. Y esto es lo que vemos acá. Nos faltaría el voltaje que es, perdón, nos faltaría la corriente que está pasando por el condensador 2. Con eso vemos la capacitancia 0,5 y lo multiplicamos por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. ¿Ya? Con eso borramos esto de acá. Esto lo bajamos, esto pasa acá, con lo cual aparece este término y queda esto que viene de acá. Lo procesamos porque necesitamos al BC2 puntito y eso va a dar esta ecuación. Tenemos la segunda ecuación. ¿Está ahí? Todo ok. Pero son 3 ecuaciones. Las ecuaciones que tenemos hasta ahorita, ¿cuáles son? A ver, van viendo. Tenemos al BC1 puntito. Tenemos al BC2 puntito. Entonces, estamos teniendo de este y de este. Pero falta este. Esta es la incógnita. No hay cómo lo hallo. Entonces, recuerdo que acá son estos dos nodos. Y que la diferencia de este voltaje menos el voltaje S2, voy a definido que esta es la dirección de la corriente, va a ser igual a la inductancia con la derivada de la corriente que circula del inductor con respecto al tiempo. Este pedacito de acá está dando la representación de la inductancia. ¿Ya? Entonces vamos a ver si es cierto. Sí, acá está. Voltaje del nodo C1 menos el nodo 2, la inductancia, la derivada de la corriente. Entonces, con eso ya hemos obtenido el I puntito. Procesamos y obtenemos esto. Entonces, tenemos la tercera ecuación. Con esas 3 ecuaciones, tenemos toda la representación del sistema.
Entonces, vamos a hacer primero la verificación si es cierto esto de acá. Estamos viendo, este i puntito corresponde a este i puntito. BC1, lo voy a borrar primero para no estar leyendo mucho. Ya. Acá está, este es el IL, que es este. El BC1, de nuevo. El BC1 que lo vemos acá, sería este de acá. El BC2 tendría que ser este de acá. El IL también tiene que aparecer acá. Tiene que aparecer ese orden. Por lo cual, el BC1 vemos que está con 0.5. Por eso acá va 0.5. El BC2 menos 0.5. Por eso acá está el menos 0.5. Pero no hay I. Por lo cual, por ahora va a ser 0. Y no hay más términos acá. Estos términos van a aparecer de la parte de alimentación. Porque en la alimentación le estamos poniendo la I y le estamos poniendo la B. Por lo cual, esos dos términos están apareciendo acá. Por lo cual, es 0, 0. Vemos la segunda ecuación. En la segunda ecuación, acá está el BC2 puntito, que está acá. ¿El BC1 aparece acá? No, por eso es 0. El BC2, menos 2. Acá aparece menos 2. El IL, 2. Por eso acá hay 2. Pero este de acá es la corriente de la fuente de corriente. Por lo cual, como ya hemos definido acá, B1 y BS, como no hay BS, bueno, como no hay BY, acá es 0, y este 2, acá está. ¿Ya? Ahora faltaría el de arriba, a ver si le entra. Sí, ya, ¿dónde está? Acá está. Ya me vuelve la matriz. Ya. Entonces, acá, BC1, ¿cuánto vale? Menos 1, acá aparece. BC2 no hay, 0. IL, menos 4, menos 4. Pero acá aparece BI, por lo cual tiene que aparecer el 1. Y como en el otro no hay, se pone acá 0. Con eso vemos que hemos generado esto. Pero, ¿dónde está la salida? No veo dónde está la salida. ¿Quién puede decir dónde está la salida? El diseñador. El diseñador va a decir cuál quiere que sea la salida. En este caso, yo puedo decir que Y va a valer 1, 0, 0, BC1, BC2 y L. Entonces, ¿la salida cuál es? BC1. Si yo quiero que la salida sea BC2, muevo el 1. Y si yo quiero que la salida sea IL, ahí está. Y si yo quiero que aparezcan los tres, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aparecieron los tres. Entonces, hasta ahí todo ok. Solamente le vamos a trabajar con la primera línea. Todo esto de acá es porque nosotros hemos generado las ecuaciones. Acá todavía no le hemos transformado a su forma canónica controlable, forma canónica observable, formato diagonal, formato Jordan. No, eso es más para que el estudiante entrene. Al final, lo que nos va a interesar es encontrar las ganancias y encontrar esto. Estos formatos que les estoy mencionando sí tienen su aplicación. No es que haya sido porque eso ocurrió. Sí tiene su aplicación. Pero
En nuestro caso nos va a servir solo para el análisis y nos va a servir para encontrar las ganancias. Pero al final, ¿con quién vamos a trabajar? Con nuestro sistema original. Con eso, como acá nosotros hemos definido la salida y hemos utilizado nuestro sistema de ecuaciones, aparece el 1. Si nosotros lo pasáramos a forma canónica controlable, observable o cualquier tipo de formato que hubiera, no va a aparecer 1 acá, va a aparecer 0.8, 0.9, 0.7. Pero ahí viene una pregunta. Dirían, ¿que el motor se está transformando? No, el motor no se transforma, el motor sigue siendo motor. La salida no cambia. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Las variables de estado. Están perdiendo dimensión. Porque como todos nosotros lo vamos a hacer con el sistema internacional para que sea más didáctico, al pasarlo a su forma canónica controlable ya no tiene dimensión. Bueno, el único que conservaría su dimensión sería la salida, pero ya no las variables de estado. Pero cuando lo hacemos de su formato original, nos es mucho más sencillo porque nosotros lo estamos definiendo 1, 0, 0. ¿Está? Con eso, esta es la matriz de información. Esta es la matriz de cómo va a ser amplificada la señal de entrada. Por lo cual, esto es lo... Y bueno, y esta es la salida. Esto lo tenemos que colocar dentro del sistema. Pero van viendo primero los resultados. Lo ejecutamos. ¿Cuánto marca? A ver. Marca BC1 debe dar 2.8. Y acá vemos toda la parte transitoria, cómo va evolucionando hasta que llega a estabilizar. Ya está bonito en ese aspecto, está chévere. Ahora lo vamos a ver en Proteus. También da 2.8. Entonces vemos que concuerda. Con lo cual, pasamos a ver el código, porque su tarea de ustedes es hacer ese código, pero de todas maneras se les va a mostrar cuál es la solución, pero ustedes lo tienen que realizar. Ya sabemos que estos son los valores que se obtienen de acá. Estas son las matrices A, B, C, que son las de acá, A, B, C. Lo de acá es lo mismo que hemos visto. Acá le estoy colocando un diferencial de tiempo más pequeño, porque los valores que se están mostrando acá no son valores chiquitititos. 8, ¿dónde están? Acá están. Estos valores no son muy chiquititos, por lo cual el diferencial de tiempo lo puedo llevar de esta manera. Y todo lo demás, todavía. Estas son las condiciones iniciales de la homogénea y de la no homogénea. Y acá está la señal de entrada. Acá está el contador. Y todo lo demás es como lo hemos visto en el ejercicio anterior. Con lo cual, lo ejecutamos. Acá me está diciendo para hallar los autovalores. Acá para verificar la estabilidad. Para verificar, sí, es para verificar la estabilidad. Acá me da los autovalores. Acá me da para hallar la estabilidad. Acá para hallar la controlabilidad. Acá la observabilidad. Todos los casos nos dice que sí, sí, todo se puede. Ya. Ahora, con toda esta información, obtenemos la parte homogénea y la parte no homogénea. Pero cuando nosotros lo resolvimos el día de ayer, vendría a ser esto.
Esta de acá es la solución. Primero les voy a mostrar la forma general. Voy a estirar. La solución general es esta, donde está sumando la homogénea y la no homogénea, que vendría a ser la suma de esto más esto. Pero esto lo hemos hallado usando la integración de Euler. Acá se está haciendo de manera analítica. Vemos el ejercicio, que es el de acá, y donde hallamos la función de transmisión, que es la de acá, y esa la multiplicamos. ¿Por qué le digo transmisión? La función de transición, que es esta, la multiplicamos por su condición inicial, y obtengo esto. Pero esto está en forma analítica. Acá no estoy haciendo integración de Euler. Pero este mismo resultado tiene que dar que como si lo estuviera haciendo con integración de Euler. Por lo cual, tiene sus ventajas. La parte de integración de Euler te ayuda un montón. Pero esto está en forma cerrada. ¿Ya? Ahora, esto ya sabemos que corresponde a su formato no homogéneo. Ya lo hemos resuelto ayer. Y obtenemos esta la parte de salida, el x1 y el x2. Pero esto está también en una manera analítica. Porque acá está el x1 y el x2. Pero también lo podemos hallar usando la integración de Euler, que es otra alternativa. Entonces, en el código, ¿dónde está la parte homogénea? Vamos buscando la parte homogénea, ¿dónde está? Es esta. ¿En dónde está la parte no homogénea? Es. ¿Dónde está la parte no homogénea? Es esta de acá. ¿Cómo logro obtener la solución? Utilizando integración de Euler. ¿Cómo obtiene esta solución? Usando la convolución. Como ya vimos que esto da resultado a la convolución para obtenerlo en el tiempo. Pero acá se está haciendo primero pasarlo en Laplace para después aplicar en la inversa. Y esto se puede graficar en el tiempo. Con lo cual, vemos diferentes técnicas que deben concordar con los mismos resultados. Con eso se puede simular diferentes clases de sistemas. ¿Alguna pregunta? Porque ya queda poco tiempo. Si no, yo voy a empezar con las preguntas. A ver, vamos a empezar con las preguntas. Ya, la pregunta. La tarea es que ustedes tienen que hacer todo este código. Ya saben que da este resultado y que lo tienen que comparar con el esquema que tienen en Corteos. Y les debe dar lo mismo. Esa es la tarea. Esa es tarea para que ustedes lo realicen. Ya, ¿alguna pregunta? Ya. A ver, otra acotación. No, esa tarea es para que ustedes practiquen. La del laboratorio todavía no la he colgado, aunque ya lo tengo hecho, pero eso es para que ustedes practiquen. Eso es para la siguiente clase, para ver quién ha hecho y quién no. Ya eso es para que ustedes lo hagan por su propio interés. No tienen que hacerlo por la nota. Ustedes ya saben que en mi caso, sabes, te esfuerzas, aprobaste. En eso conmigo no se compliquen en ese aspecto. Claro que si no te pareces ninguna clase, tampoco va a aparecer nota, pues. Eso también es lógico, pues. No, no es, no es que haya una mejor que la otra. Cada uno cumple una función.
que son reemplazadas en una manera matricial. Es decir, la forma canónica controlable supuestamente es para verificar si se puede llevar a la controlabilidad, pero al final lo reemplazas por una matriz donde puedes verificar ese resultado mucho más rápido. Es dependiendo, ¿verdad? Sí, correcto. En el caso de la observable, también podemos hacer su esquema, pero es solo eso, esquema. Nos va a decir que sí es observable, pero como que no cuadra, porque también le puedes hacer una matriz y obtener el resultado. La diagonal lo puedes resolver en forma gráfica y saber que a la vez sí es controlable, observable. Pero que tampoco no cuadra, pero de todas maneras te está dando información. Entonces, uno dirá, ¿eso ya pasó a la historia? No. El detalle es que esas maneras, cuando lo lleves a la manera digital, sirve para optimizar el código. Pero como estamos en la parte analógica, lo que nos va a servir es para hallar las ganancias de los sopanes. Pero esas ganancias de los sopanes se van a utilizar en un sistema en la cual sus ecuaciones diferenciales son las que hemos hallado. El otro problema es que si tú lo llevas a su forma canónica diagonal, o especialmente la canónica observable, la canónica controlable, pierdes dimensión. Al perder dimensión, eso quiere decir que, no, perder dimensión no, pierde significado físico. Y la idea es que ustedes sepan cuál es lo que está significando físicamente. Los autores, que gustarles de pasarlo todo a su forma canónica controlable. En mi caso, lo vamos a hacer, pero para hallar las ganancias. Después lo vamos a hacer en el formato tradicional, porque lo importante es que tenga su significado físico. Al final ustedes van a tener que calcular las ganancias y transformarlas al valor correcto que debe ir al esquema de Proteus. Y ahí se hace un cálculo adicional, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una pregunta, pregunten. Ya. Entonces, lo que tienen que tener presente es que tienen que estudiar y conversen con sus compañeros del ciclo pasado, conversen con sus compañeros del ciclo verano. Ya voy a colgar ya el laboratorio pronto, va a tener una pequeña variación. En realidad esta pequeña variación no hace mucha variación, porque el detalle es que les voy a poner con saturación y al ponerlo con saturación van a tener resultados más reales. Pero eso ya les voy a estar explicando la siguiente clase. Así de esa manera cada vez se está mejorando. Y como yo sé que, a ver, mejor les voy a preguntar. ¿Quiénes están llevando, o mejor dicho, todos están llevando DCP? ¿O hay alguno que no esté llevando DCP? Entonces, asumo que todos están llevando DCP. Entonces, como todos están llevando DCP, normal, se le va... Sí, DCP. Sí, correcto. En otros lugares se conoce como DCP. Digital Signal Processing. O Digital Signal Processing. Entonces, puede ser que les deje un trabajo más. Entonces puede ser que les deje un trabajito más para que entrenen. Ya. Con lo cual, si hubiera una pregunta más,
Si no, ya los estaría viendo la siguiente clase. Ya saben, pregunten todo lo que quieran, no se preocupen. Yo les voy a agradecer. Sí, dime. Tienes que ir a control 3. En control 3 se discretiza. Todo lo estamos viendo en formato analógico. Control 3 es formato digital. Ahí vas a obtener tus ecuaciones de diferencias y esas ecuaciones de diferencias corresponden al algoritmo que se introduce dentro del microcontrolador. Puede ser TIC, puede ser ABR, puede ser cualquiera. Lo que importa ahí es el algoritmo. Después de haber discretizado todo tu sistema analógico. Pero parte discreta se ve en control 3. Entonces, espero verte en control 3. Ya. ¿Alguna pregunta más? Eso te puedo redireccionar. Manda un correíto. Creo que es hasta 4, no estoy seguro en ese aspecto. Es parte administrativa. Ah, 6, ya me corrigió, ¿viste? Ya. 6. Gracias, yo también. Muchas gracias también por corregirme. Ya. Entonces, si hay alguna pregunta más, ¿cómo que 18 créditos como mínimo? ¿Qué quiere decir 18 créditos? Explíquenme, por favor. En realidad, control 2 lleva nomás. Se complique. A ver, lo manejan por créditos mínimos. Debería llevar 18 créditos para egresar. Ah, no sabía. Gracias. Yo enseño control 2 y 3. No me preguntes algo de que yo no soy el que hago eso. Además, ya les he explicado de dónde obtienen las ganancias, ya les he entregado el circuito de Proteus, en donde está la parte del PI, por lo cual ahí pueden probar. Y de ahí me preguntan. Por si acaso, estamos en época de cuidarse y todo. No salgan porque quieren comprar algún componente. No. Si van a comprar, pidan delivery, le echan un montón de alcohol y ya. Y lo dejas, si es posible, 3 días y ahí más tranquilo. Esa es la situación en la que estamos ahora. Todos tienen que cuidar. Normalmente antes este curso hacía implementado, pero la situación ha hecho que lo mejore en el aspecto de diseño, por lo cual nos centramos más en diseño y por lo cual al final cuando ya compres tus componentes, tranquilamente vas a poderlo armar, porque hasta ya tienes los esquemas. Cuando se acaba, hará esto. Tienes una ventaja. Se supone que todos los cursos se están centrando más en diseño, como en mi caso. Yo más me estoy centrando en diseño y el análisis para que ustedes logren sus objetivos. Ya después todo eso lo armarás.
Y además ya tienen los esquemas. Es solo armar y analizar. Ya, ¿alguna preguntita más? Entonces, entonces los veo la siguiente clase. Muchas gracias. Ya, hasta luego a todos. Cuídense. Ya, gracias a ustedes también. A ver, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? Ya, hasta luego. Cuídense.